Bueno, muy buenos días a los pocos asistentes que hay hoy día. Esta mañana un poco fría. Gracias por conectarse a la reunión del Journal Club de hoy, que me tocó a mí. Em, Habitualmente yo busco temas pediátricos, y esta no fue la excepción. Esta coincidió que yo estaba buscando en la literatura, en la práctica diaria me estaba pasando un poco más frecuente que los otorrinos me estaban pidiendo ácido tranexámico para sus amígdalas, otorrino pediátrico, y yo me pregunté qué evidencia había del uso de otorrino en particular en la amigdalectomía. Y me encontré justo con este artículo que va a salir en la pediátrica anestesia. eh, Todavía no ha sido publicado oficialmente, pero va a salir en las próximas ediciones y que trata del efecto del uso profiláctico de antifirinolíticos durante las cirugías pediátricas no cardíacas. eh, y además el sangrado y las transfusiones. Y esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de los autores Schertz, Smith y resto del equipo que ustedes vieron en el paper. Eh, entonces me interesó el tema y por eso lo propuse analizarlo hoy día. En cuanto a los autores, la primera doctora, la doctora Catherine Schertz, por lo que estuve averiguando, me parece que es un fellow de pediatría del hospital de Mount Sinai en Nueva York. Y ella, por lo menos en PubMed, no tiene prácticamente publicaciones, tiene un par de publicaciones, pero no son relacionadas al tema ni anestesia. Pero el resto de los autores son bien importantes en cuanto a publicaciones. Está el doctor Karam, que es de la unidad de críticos de Yale School en New Haven. Él tiene muchísimas publicaciones, muchas de esas son de anticoagulación, de transfusión, de uso de membrana extracorpórea, el paciente crítico. El doctor David Faraoni, que también él es un anestesista cardíaco pediátrico del Boston Children's, él también tiene bastantes publicaciones, también ligadas al tema. Así que el resto de los autores me parecen que la doctora Nellis, también por ahí es la última autora, tienen alta experiencia en cuanto a publicación. Como les digo, este artículo va a salir prontamente en las próximas ediciones del Pediatric. Ya entrando en terreno, digamos que los antifibrinolyticos ya han sido usados hace mucho tiempo en distintas eh, cirugías y se ha ido demostrando su utilidad en cirugías, sobre todo en adultos y cirugías cardíacas, para disminuir las pérdidas sanguíneas y la necesidad de transfundir componentes sanguíneos. Esto se ha ido ampliando en el tiempo a cirugías no cardíacas y, bueno, como siempre, pediatría va un poco atrás de los adultos, pero también ya han visto algunos trabajos de los beneficios de usar en cirugía cardíaca ácido tranexámico, aprotinina y ácido epsilon aminocaproico, que de aquí en adelante voy a decir EACA. Em, pero en cirugías no cardíacas, y en particular en estratificado, por decirlo de alguna forma, en distintos tipos de cirugía pediátrica, no hay un análisis más acucioso de si existe utilidad de usar estos antifibrinolyticos, como les digo, en cirugía no cardíaca. Ahí hay un poco de ausencia de evidencia en cuanto al uso de estos productos. Así que ellos se propusieron, ahí, el, el objetivo del trabajo es determinar si la administración profiláctica de ácido tranexámico, EACA o aprotinina disminuyen el sangrado postoperatorio o disminuyen la necesidad de transfusión de productos sanguíneos en pacientes pediátricos sometidos a cirugías no cardíacas. Y de eso trata entonces su revisión sistemática y su posterior metaanálisis. Este método de trabajo, ellos realizaron este estudio bajo las guías clínicas Prisma,
y registraron el trabajo en Próspero, así que cumple por esos lados. Mencionaron muy bien la estrategia de búsqueda de los artículos. Buscaron en agosto del 2022, hicieron una búsqueda de artículos del tema y hicieron un update en abril del 2023 y mencionan que buscaron en la data de base del Ovid Medline, el Ovid Embase y el Cochrane. Estas tres entidades buscaron entonces y no tuvieron limitaciones en cuanto a buscar los tipos de estudios en cuanto a lenguaje, publicación, para no hacer sesgos. Usaron el software Covidence para revisar los resultados recuperados y para ir determinando su inscripción en el trabajo, en la revisión posterior. Primariamente, dos revisores independientes usaron los criterios de inclusión y de exclusión, y un tercer revisor resolvió si es que existían discrepancias, y después de elegido em, esos papers, dos revisores independientes revisaron el texto completo. Y ahí buscaron si, los criterios de inclusión y exclusión de los trabajos. Los criterios de inclusión fueron niños menores de 18 años, cirugías no cardíacas, administración de antifibrinolytico, y los criterios de exclusión fueron los trastornos hemorrágicos, si es que había algún trauma, si es que había requerimientos de oxígeno por membrana extracorpórea en el postoperatorio, si es que hubo administración tópica de antifibrinolyticos, los metaanálisis, los reviews anteriores, que no fueron incluidos los outcomes, que ya vamos a describir más adelante, que el trabajo tuviera un número de casos menor a 10 pacientes, y los estudios en no humanos. El resto de los trabajos todos fueron incluidos. Los datos que ellos fueron buscando en cada trabajo y que fueron incluyendo fue el número de pacientes, la edad, el tipo de cirugía, la dosis y la vía de administración del antifibrinolytico, y cuantificaron o mencionaron, o sea, te dejaron como dato el volumen de la pérdida sanguínea estimada en el intraoperatorio y el volumen de producto sanguíneo transfundido. Sobre los eventos pooperatorios, notificaron la mortalidad asociada, las trombosis y secuelas neurológicas. Y definieron que los outcomes primarios era la estimación de pérdidas sanguíneas intraoperatorias y los requerimientos de productos sanguíneos intraoperatorios. Les adelanto que no encontraron suficiente peso para analizar los productos sanguíneos como plaquetas, plasma fresco, y finalmente se quedaron solo con los glóbulos rojos. No dio el trabajo para analizar el resto de los productos sanguíneos. Así que de aquí en adelante los resultados, sobre todo, vamos a hablar solo de transfusión de glóbulos rojos. Y las cirugías asociadas que más se consideraron fueron escoliosis por lejos, reconstrucción de cadera, las adenoamigdectomías, así que aquí entra un poquito de otorrino, las craneosinostosis y las osteotomías en VAC. Esas son las cirugías que dieron como para ingresarlas a la revisión sistemática y posteriormente metaanálisis. Todos los outcomes fueron registrados como diferencias de medias comparadas con un control. Así que eso van a ser nuestros outcomes. Diferencias de medias comparadas con control. Y para cada outcome primario fueron creando los forest plots para determinar la diferencia media entre el antifibrinolytico y el control. Se exploró la heterogeneidad con el score I al cuadrado, y consideraron una heterogeneidad importante mayor al 50%. Para explorar el sesgo potencial se reforzó la asimetría con los funnel plots típicos de estos trabajos, y además se realizó un análisis de sensibilidad para eliminar los estudios con alto riesgo de sesgo. Y cuando ya tenían resultados importantes, estos papers que habían con alto riesgo de sesgo fueron eliminados, y en los resultados que hasta ese momento llevaban estadísticamente significativos. También vamos a conversar sobre eso. Ya entrando a los resultados, en una primera approach tuvieron
6.685 estudios, de los cuales 343 estudios fueron usados para revisión completa. De estos 340, los que cumplieron con los criterios de inclusión, finalmente fueron 130 estudios, que fueron los que finalmente analizaron más detalladamente, lo que conllevaba un N de pacientes de 42.728 pacientes. Este es el análisis final entonces. De estos 130, 58 estudios hablaban principalmente de escoliosis, que es la mayoría, como les decía, de las cirugías consideradas. 37 estudios eran en cirugías craneofaciales, 8 estudios de otorrino, 8 estudios de osteotomía y 5 estudios de reconstrucción de cara. Después de la revisión sistemática, dio para hacer metaanálisis 69 estudios. Esos son los que finalmente fueron incluidos en el metaanálisis. Vamos a analizar por separado las cirugías. Y aquí hay que lamentar, disculpar que aunque no es o sea, así vienen, digamos, los gráficos no son muy buenos, no son muy óptimos, y así los que lo han visto, los que van manejando ahora no van a poder ver la pantalla. Yo muestro los gráficos en la pantalla, pero no se ven bastante bien. Yo ah, tuve acceso a los originales y son igual de malos que los que se ven ahora en la pantalla, así que eh, lamento eso. Pero vamos a ir conversando los resultados. Sobre escoliosis, primero vamos a ir separados por antifilinolítico. En cuanto al ácido tranexámico, en escoliosis se vio una diferencia importante en la estimación de pérdida sanguínea. La media fue de menos 410 ml. La heterogeneidad es alta, sí, 88%. El valor P es menor a 0,001 comparado con los controles. Entonces el ácido tranexámico tiene una diferencia importante estadísticamente significativa en cuanto a la estimación de pérdida sanguínea. Lo mismo pasa con el EACA, también comparado con los controles, tienen una diferencia importante de menos 464 ml, con un intervalo de confianza 95 de menos 800 hasta menos 115. La heterogeneidad también es alta, 94%. El valor de P también es menor a 0,1. En el 1C vemos la diferencia que existe entre el ácido tranexámico y el EACA. También da una diferencia positiva para el ácido tranexámico. Tiene una mejor estimación de pérdida sanguínea de menos 390 ml, con un intervalo de confianza de menos 700 a menos 58 ml. Y en la 1D hacen una diferencia entre el ácido tranexámico a alta dosis comparadas con ácido tranexámico en baja dosis. Aquí la pérdida es más pequeña, de menos 29 ml, también con un valor de P de menos 0,003. Aquí también la heterogeneidad es bastante alta, 75%. En cuanto a la proteinina, no demostró una diferencia estéticamente significativa, así que la proteinina pareciera no ir tan bien como los otros analizados en este aspecto, al menos en escoliosis. Eso en cuanto a pérdida sanguínea. En cuanto a el producto sanguíneo transfundido, ya dijimos que era básicamente glóbulo rojo. El ácido tranexámico también demostró una diferencia con los controles. Acá el gráfico se ve un poquito mejor. Acá tenemos una diferencia de las medias de menos 308 ml transfundidos, con un intervalo de confianza entre menos 481 y menos 136 ml. Así que el ácido tranexámico también dio resultados positivos en cuanto a transfusión de productos.
el EACA no demostró diferencia significativa, no hubo diferencia con los controles y no habían trabajos que resultaran finalmente en algún resultado en cuanto a la proteína. En las cirugías craneofaciales, el ácido tranexámico comparado con los controles nuevamente resultó una diferencia significativa. Esta fue de menos 14 ml por kilo. Acá el resultado está en ml por kilo, menos 14, con un valor de P de menos 0,001. El intervalo de confianza va entre menos 21 y menos 6 ml por kilo. El EACA no tuvo una diferencia significativa con los normales, así que aquí nos quedamos básicamente con ácido tranexámico. En el 3B se ve la diferencia entre el ácido tranexámico y la transfusión sanguínea. La administración también de ácido tranexámico también generó una diferencia con las transfusiones. Esta diferencia fue de menos 7,2 ml por kilo de peso. Y la proteinina también demostró diferencia con los controles en cuanto a transfusión sanguínea, de menos 20,5 ml por kilo. Eso se ve en la figura C. La LACA no tuvo acá diferencia significativa con respecto a los normales. En cuanto a las adenoamigdalectomías, acá solo tuvimos resultados de ácido tranexámico, que hubo una diferencia comparada con el control en la estimación de pérdidas sanguíneas de menos 20,5 ml, con un intervalo de confianza de menos 39 hasta menos 1,6, con un valor de P de menos 0,001. No hay más datos disponibles para EACA, para proteinina o para transfusión de productos sanguíneos. En cuanto a otorrino, que era mi duda original, solo nos quedamos con que hay evidencia de que el ácido tranexámico disminuye las pérdidas sanguíneas en 20 ml. En cuanto a las osteotomías rotacionales en varos, el ácido tranexámico aquí no demostró alguna diferencia significativa en cuanto a las pérdidas, y no hay datos para los otros productos, EACA, proteinina. Tampoco hay datos si es que disminuye la cantidad de transfusión. Y en cadera, una situación acá llamativa, el ácido tranexámico aumentó las pérdidas sanguíneas en 17 ml, con un intervalo de confianza de menos 125 hasta 160. Acá la heterogeneidad fue bastante alta, 92%. Y no hay datos disponibles para el EACA o transfusión de productos sanguíneos. En cuanto a los outcomes de seguridad, le hace mortalidad, trombosis y todo eso se distribuyen de forma muy heterogénea en los distintos grupos, por lo cual no generó unos resultados para ser interpretados en el contexto del metaanálisis. Así que no hay conclusiones en cuanto a outcomes de seguridad, y en particular cada producto antifibrinolytíco o cada tipo de cirugía. En todo caso, en ningún estudio se informó mortalidad en ninguno de los grupos que utilizaron terapia antifibrinolytica. En 7 estudios informaron algunos eventos de trombosis y algunos estudios también informaron algunos episodios de morbilidad neurológica. Pero como les digo, no da como para separar por tipo de antifibrinolytica. Hubo 32 estudios que demostraron alto riesgo de sesgo
Estos los excluyeron de este análisis que estamos considerando hasta ahora, y ahí demostraron que no hubo cambios en las conclusiones que hemos tenido hasta ahora, en escoliosis sobre todo. En otorrino, el forest plot cruzó la línea de no efecto, así que ahí se pierde un poco el efecto que habían mencionado del ácido tranexámico cuando usamos ácido tranexámico en adenomígelas. Y en craniosynostosis, las pérdidas sanguíneas se mantuvieron menores con ácido tranexámico, pero no las transfusiones. Ahí las transfusiones se perdió la diferencia con el grupo de control. El resto de las conclusiones se mantuvieron tal cual. Como conclusión o discusión final del trabajo, entonces, se demostró que la administración profiláctica de antifinolíticos en pacientes pediátricos sometidos a cirugías no cardíacas, le hace escoliosis, craniosynostosis y adenoamígdalas, produce una disminución significativa del sangrado intraoperatorio y también de las transfusiones de hemoderivados, básicamente glóbulos rojos, en comparación con los controles. Esta administración es más importante para el ácido tranexámico, que tiene menos pérdidas sanguíneas y transfusiones en escoliosis, y incluso es mejor que el EACA. Y estas conclusiones también son válidas para las cirugías craneofaciales. La proteinina, como que su único resultado positivo fue que disminuye las transfusiones en cirugías craneofaciales. No muestra tanta evidencia en los otros tipos de cirugía. Y sí, esas son las conclusiones. A mí, en general, el trabajo me pareció bastante bueno, con un N importante, una metodología que incorporó todas las, cumplió con los requisitos que habitualmente se hacen a los trabajos de este tipo, revisión sistemática y metaanálisis. Los resultados me parecen que están informados de alguna forma, excepto los gráficos que son difíciles de leer. La, la, o sea, se pierde como el foco en ver los detalles, no está bien, eso debería, no sé si ya en la impresión definitiva mejorará, ojalá que sí. Son resultados, yo creo, aplicables a nuestra realidad, así que me voy para la casa con que el ácido tranexámico sirve en cirugías importantes como escoliosis y craneofaciales, y a lo mejor ya está siendo importante incorporarla en algunos tipos de cirugías más habituales que hacemos nosotros, como la adenoamígdalas. Eso es básicamente lo que tenía preparado. No sé si alguien quiere comentar. Ricardo, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Perdón por no levantar la mano, pero no puedo hacer el manejar y levantar la mano. Oye, pregunta, ¿hay alguna referencia, dos cosas? Uno, con respecto a las dosificaciones, porque esquemas también de ácido tranexámico hay montones de esquemas diferentes. ¿Ellos hacen alguna referencia en qué rango moverse por lo menos? Y segundo, ¿hay referencia en términos de daños o efectos adversos de la droga? Sí, hacen una referencia en cuanto a las dosis y tratan de alguna forma de dividir entre dosis bajas y dosis altas, pero finalmente la recopilación de estudios no da para hacer una división tan marcada. Los rangos de dosis van de dosis de carga de ácido tranexámico desde 10 hasta 100 miligramos por kilo de peso, y el rango de infusión continua entre 1 y 10 miligramos por kilo hora. Eh, pero como te digo, no da para hacer una diferencia, salvo en ácido tranexámico y escoliosis, que ahí sí pudieron hacer un tipo de diferencia, y ahí demostró que lo que ellos llaman alta dosis, que no se especifica cuál es lo que es alta dosis, es mejor que bajas dosis. Em,
pero no hay un número con el cual uno se pueda casar. Los estudios que entraron en el metaanálisis no dio como para hacer esa diferencia. Y lo otro en cuanto a los outcomes son los que te mencioné, pero nuevamente no da como para decir el ácido tranexámico son los que te produjo estos outcomes u otros, digamos, no da para concluir al respecto. Gracias, Ricardo. De nada. La doctora Cavalieri va a hacer un comentario, está aquí a mi lado. Hola, Ricardo, no me fijé bien, no pude ver porque venía en camino. ¿Desde qué época son estos trabajos? Porque incluyen, por ejemplo, la proteína. No, yo no sé si la proteína en Estados Unidos en algún momento se fue en retirada, cuando aparecieron estos trabajos en cirugía cardiovascular de que producían eventos neurológicos en los pacientes, específicamente convulsiones. Y en los niños, por lo menos en este país, no hubo más proteína desde hace unos 15 años. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me llama la atención que no hayan, aunque tal vez por la época de los trabajos, no hayan incluido el trauma como eventos a estudiar con el uso de ácido tranexámico, considerando que tal como tú dices, en los adultos ya está establecido el uso de ácido tranexámico precozmente después del ingreso a un centro hospitalario. Gracias, doctora. Sí, muy buenas las dos preguntas. En cuanto a la antigüedad, la verdad es que no hay una especificación específica, valga la redundancia. Solo dicen que el Medline lo hacen desde trabajos desde 1946 hasta el presente y Embase desde 1974 hasta el presente. No mencionan Cochrane. Ahora sí, ellos hacen una mención, y en el paper están los trabajos que finalmente se originaron. A lo mejor uno tendría que darse la lata de ir mirando de qué años son. Yo no lo hice, pero por lo menos ahí están mencionados todos los trabajos, ¿no? Así a la rápida, no sé, 1970 veo el más antiguo, 77, pero muchos son o sea, del 2000 para adelante. Eso, y en cuanto a la segunda pregunta, no dicen por qué, pero de hecho el trauma fue un criterio de exclusión. Los excluyeron los pacientes que estaban con trauma. No hace ninguna mención de por qué lo excluyen o lo incluyen. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo, bueno, de nuevo, solo para que nos encuentro que es un súper buen trabajo, y gracias por presentarlo porque es un tema recurrente en la práctica clínica el uso del ácido tranexámico en la cirugía potencialmente sangradora en niños. Yo no había visto un metaanálisis así tan grande como esto y creo que nos da pie para que clínicamente utilicemos el ácido tranexámico sin ese temor que nos infundieron hace algunos años, de no utilizarlo salvo que esté absolutamente justificado. Pienso que es como de esos medicamentos que en algunas cirugías todavía no hay una prueba fehaciente de que puede usarse, pero tampoco hay prueba de que sea deleterio, todo lo contrario. Entonces, creo que no hay que restarse de utilizarlo en algunos pacientes porque los perfiles de coagulación de todos los pacientes son un poquito distintos. Eso está demostrado en el trauma. Hay perfiles que son fibrinolyticos y probablemente eso tiene que ver con la constitución de cada persona. Entonces, realmente uno no sabe si de repente una cirugía eh, menor en algún paciente tiene algún grado de perfil, no sé, o de déficit de alguna proteína de coagulación, que son tantas, que puede ser menor en la vida diaria, pero que al momento de una cirugía se manifiesta y que no tenemos cómo estudiarlo. Entonces sí, pienso que nos da pie para que clínicamente utilicemos más este medicamento en una dosis que podríamos ponernos de acuerdo, pero que yo creo que 10 miligramos son poco, eso es lo que me impresiona a mí. Nosotros normalmente estamos, creo que la mayor parte estamos cerca de los 50 miligramos. En cirugía cardíaca actualmente en pediatría quiero decir, es un estándar de uso. Y, y bueno, mi comentario va a que este trabajo viene a afirmar o a reafirmar o confirmar que es un medicamento útil en el contexto de pacientes potencialmente sangradores, aun cuando, de nuevo, su uso en cirugías menores, por ejemplo, de repente hay un paciente con una fimosis que está sangrando.
yo particularmente, con algunos cirujanos en mi práctica clínica, dado que el sangrado de la fimosis es bastante desagradable, era práctica habitual utilizar ácido tranexámico profiláctico. Eso, Silvana, claro que alguien, sí, dígame nomás. sí, que mi único comentario es que yo quiero hacer referencia que como outcome, disminuir el sangrado y eventualmente las acciones ¿Escuchamos? terapéuticas derivados de manejar el sangrado, me parece bien, pero yo creo que hay muchos cirujanos que lo están usando o que lo tratan de usar para mejorar el campo quirúrgico, que eso es otra cosa, y eso en realidad en este momento los traumatólogos por artroscopía de cadera están pidiendo ácido tranexámico también. Entonces, yo creo que cuando uno no ve 100% el efecto, ¿ya? Hay que tener cierto cuidado y probablemente muchas cosas yo estoy de acuerdo contigo. Parece ser una droga que no tiene efectos adversos o que tiene muy pocos efectos adversos, pero hay que tener ojo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero disminuir el sangrado o quiero mejorar el campo quirúrgico al cirujano? Eh, y, y no sé, yo soy un poquito más restrictivo en ese sentido. Es que René, o sea, lo que dice de mejorar el campo quirúrgico del cirujano es disminuir el sangrado, pues, sí, de eso estamos hablando finalmente, ¿o no? Para mí como que va en el mismo sentido las dos cosas. O tal vez René se refiere a que el Eh, cirujano usa esta cosmética para no ser tan ¿cómo se llama? Acucioso en yo, la coagulación quirúrgica, que debiera ser. O sea, sí, tú tenés razón, el cirujano debiera ser súper acucioso, como si no hubiera sido tranexámico. O Claro. tal vez lo que yo hay, hago, hay, por ejemplo, es no decirle que lo estoy usando, esa es verdad. sí, hay una mezcla de las dos cosas en la práctica, porque cuando está bien disminuir el sangrado para evitar condiciones y si el cirujano tiene un campo mejor, pero tampoco es que yo esté 100% seguro de que el uso de ácido tranexámico en todas las cirugías que se están tratando de usar me mejore realmente el campo quirúrgico. Uno podría hacer esto, lo mismo que dices tú, Silvano, o sea, como lo hacemos muchas veces con el relajo, ya sabes que muchos trabajos, el cirujano no sabe si tiene relajo o no tiene relajo y tú le preguntas cómo están las condiciones y la mayoría de las veces no necesariamente van a dar la impresión correcta si está usando o no está usando, y lo mismo se puede hacer con el ácido tranexámico, usarlo o no usarlo y preguntarle cómo está tu campo, y yo te puedo asegurar que la mayoría de las veces no van a notar la diferencia. Es probable, sí, sí, es probable. Si a lo que yo voy nomás es que a los dos doctores Fuentes al cuadrado, a lo que voy es que hay un porcentaje de pacientes que no sabemos cuál es, porque no hacemos los estudios finos, y de hecho no están indicados hacerlo, que van a presentar un perfil más sangrador, por así decirlo. Si es por una fibrinolisis más deficiente, o por el déficit de todas las moléculas que participan en la coagulación, o si es transitorio, porque a todos les habrá pasado que de repente los otorrinos, cuando le hacen exámenes de coagulación preparatoria, aparecen pacientes con exámenes alterados, que se los repiten y están normales, y no necesariamente de error de laboratorio, sino que es una condición transitoria del paciente después de un resfrío, después de un cuadro respiratorio, viral, etcétera, en que se altera la homeostasis de coagulación. Entonces, a lo que voy es que en algunas cirugías que son en que el sangrado es particularmente catastrófico, no estoy hablando de la escoliosis, esta cirugía del estudio, sino que de las otras cirugías. Por ejemplo, es catastrófico que una amígdala de la sangre. Es catastrófico que una fimosis sangre. Nos vamos a encontrar con todo el contexto de una familia que está profundamente alterada por lo que pasó, que habitualmente va a ser algunas horas de la noche, con la amígdala lo mismo, o sea, todos hemos asistido a alguna amígdala que está sangrando en agudo y el desastre que significa un niño vomitando sangre, intubarlo en esa condición. No digo, no me atrevería a decir que es eficiente el ácido tranexámico. Lo que me atrevería a decir, de acuerdo a la bibliografía, a la literatura que hay, es que no produce el daño que pensábamos que producía hace 3 lustros atrás. Eso nomás. No me da para más. Si no, Yo yo estoy súper comparto, de acuerdo contigo, Silvana. ajá, yo comparto con Perdón, ustedes Ricardo. dos. eh,
sobre todo con el comentario inicial que hizo la doctora, y con René contigo, que probablemente estas definiciones son para algún tipo de cirugía, ¿no? No va a ser para toda la cirugía que de aquí a mañana empezamos a usar el cirujano islámico. Pero sí, en mi cabeza adelantó un poco, como les decía al principio, esto también se generó con mi duda de que en la dinámica me está pasando, que me están pidiendo los cirujanos más frecuentemente, no sé si se lo han comentado entre ellos, pero yo no tenía hasta ahora evidencia en mi mente de que fuera de utilidad. Al menos esto aporta un poquito de que está siendo útil. Queda pendiente lo de la dosis, qué dosis uno puede usar. Yo también doy entre 10 y 15 miligramos por kilo peso, pero nuevamente trasladado de la dosis de adulto. No sé si en pediatría hay algo al respecto que es categórico en cuanto sea la dosis, y a lo mejor ahí se pudiera avanzar. Mauricio tiene la mano levantada. No, me equivoqué. Pero en todo Aprovecha de caso, yo comentar. creo que la droga es súper útil y súper segura, así que yo le sigo poniendo cuando el cirujano me pide. Tan obediente que usted. Lo aprendí con mi señora. La doctora Cavalieri pregunta con cuál, señora. Siempre tan... gracias, doctora Cavalieri, por sus comentarios. Esto se publica. Ya, amigos, ¿alguna otra Ricardo, inquietud? René. sí. No, nada, solo quiero rescatar el enfoque de la Silvana, lo último que estuvo planteando en términos de que si uno tiene que tomar toda esta evidencia científica, tratar de valorarla, pero recordar que siempre la mayoría de estas cosas son estudios in vitro y que uno no puede perder el concepto práctico finalmente. Y en el concepto práctico va todo eso que nombró la Silvana, desde el punto de vista de que hay una familia detrás, que hay un horario que de repente puede ser muy tardío, que hay pacientes que uno no va a poder tomarle exámenes a todos, pero sabe que hay un porcentaje que sí va a tener problemas. Yo creo que eso uno no lo puede perder de vista, tomar la evidencia, tratar de usarla lo mejor posible, pero el día a día es el que va guiando tus decisiones. Sí, claro. Comparto con tu conclusión final. Clara, respectiva al cambio exámico. En algunas cirugías. En alguna cirugía. Que digamos que en la fimosis ha demostrado universalidad, uno se ha hecho. Estamos entonces. Ya, perfecto. Gracias a todos. Cuídense. Chao, chao.